Sophie Matthews nunca imaginó que una simple entrega de comida le cambiaría la vida por completo. Madre de un niño, luchando por llegar a fin de mes, creía saber lo que le deparaba el futuro: largas horas, presupuestos ajustados y apenas lo suficiente para sobrevivir. Pero cuando una entrega equivocada la lleva a una mansión llena de riqueza, poder y un hombre emocionalmente destrozado, Sophie se ve inmersa en un mundo mucho más allá del suyo mientras los muros de la familia Whitmore comienzan a resquebrajarse. Sophie se enfrenta a una decisión imposible: irse o quedarse y abrazar una nueva vida que podría cambiarlo todo. ¿Qué sucede cuando el destino te lanza a una vida que nunca creíste posible? Mantente atento para descubrir qué pasó cuando Sophie Matthews nunca imaginó que su vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Pero allí estaba, recorriendo las bulliciosas calles de Nueva York en una bicicleta destartalada, con el sol pegando fuerte en la espalda. Era un día típico para ella, el sudor le corría por la frente, su hija Emily estaba sentada en la cesta delantera, sus grandes ojos azules brillaban con inocencia. Curiosidad. El constante bullicio de la ciudad ahogaba el mundo mientras se abrían paso por la jungla de asfalto. «Mamá, tengo sed», dijo Emily, tirando de la manga de Sophie. Su voz era suave, pero Sophie podía oír el cansancio subyacente. Los rizos dorados del cabello de Emily se movían al ritmo del movimiento de la bicicleta, lo que le recordaba a Sophie todo lo que anhelaba, todo lo que esperaba darle a su hija. «Ya casi llegamos, cariño, te invito a un jugo después, lo prometo», respondió Sophie con una sonrisa cansada que tiraba de las comisuras de sus labios. Pero la verdad era que las promesas de Sophie habían empezado a sentirse vacías. Apenas podía permitirse las necesidades básicas, y mucho menos caprichos como el jugo, desde que su exmarido, David Matthews, la había dejado hacía 2 años, llevándose sus ahorros y dejando atrás un montón de deudas. Sophie había estado luchando para mantenerse a flote con un trabajo de medio tiempo como repartidora de comida que apenas ganaba. Para llegar a fin de mes, también limpiaba casas por las mañanas y los fines de semana vendía pasteles caseros en el mercado local, pero por mucho que trabajara, nunca parecía suficiente. Hoy no era diferente. Sophie pedaleaba por las estrechas y polvorientas calles. Su GPS la guiaba hacia un destino desconocido, un barrio adinerado a las afueras de Manhattan. El contraste era impactante. Los edificios deteriorados, llenos de energía, daban paso lentamente a tranquilas avenidas arboladas y mansiones imponentes rodeadas de altos muros de piedra. Sophie dudó, sintiéndose fuera de lugar en esa zona adinerada de la ciudad. «¡Guau! Mira estos edificios, mamá», exclamó Emily con voz asombrada. Parecía el castillo de una princesa. Sophie rió suavemente, mirando las grandiosas mansiones. «Sí, cariño, hay gente con mucho dinero. Quizás algún día tengamos una casa como esa», respondió Sophie, aunque no estaba segura de si era una promesa o solo una idea pasajera. «¿En serio, mamá?» «Emily», preguntó con su inocente voz esperanzada, «¿podemos tener una casa con un gran jardín?» Sophie no respondió de inmediato. No era que no quisiera darle a su hija todo lo que se merecía, pero la realidad distaba mucho del sueño que habían construido en la mente de Emily. «Quién sabe, cariño», dijo Sophie con un suspiro, maniobrando con cuidado su bicicleta hacia la gran puerta de hierro al final de la calle. La puerta se alzaba frente a ellas, más intimidante de lo que había anticipado. Sophie revisó su teléfono una vez más para confirmar la dirección: Magnolia Lane, 237, Whitmore Mansion. No le sonaba el nombre, pero las elegantes puertas de hierro y los jardines bien cuidados sugerían que no se trataba de un reparto normal. Sophie sintió un nudo en el estómago, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. «Quédate cerca de mí, Emily», gritó Sophie mientras ayudaba a su hija a bajar de la bicicleta. Respiró hondo, se ajustó la bolsa térmica de reparto al hombro y pulsó el botón del intercomunicador. Un momento después, un resfriado. Una voz casi robótica respondió: «Sí, ¿quién anda?» «Buenas tardes.
Estoy aquí con un pedido de Save Express. Sophie dijo con voz firme a pesar de la creciente ansiedad en su pecho. Hubo una pausa y luego la voz al otro lado espetó. Llevamos más de una hora esperando. Pase. La puerta se abrió con un crujido y Sophie dudó, mirando a Emily, que ya corría hacia el extravagante jardín. Sophie frunció el ceño, pero siguió a su hija. Con el corazón latiendo más rápido, esta no era la típica entrega. Antes de que pudiera alcanzarla, una mujer de mediana edad con uniforme gris apareció en la entrada de la mansión. Le dirigió a Sophie una mirada indescifrable y se giró bruscamente hacia la casa. ¿No es la agencia que solemos usar?, preguntó la mujer, mirando a Sophie con un atisbo de sospecha. No, señora, respondió Sophie con la voz ligeramente temblorosa. Creo que ha habido un error. Solo estaba haciendo una entrega. La mujer la despidió con un gesto. Con desdén. No importa. Ven conmigo, señor. El señor Whitmore te espera. Sophie frunció el ceño. El señor Whitmore estaba a punto de explicarlo de nuevo cuando un grito fuerte y penetrante resonó desde dentro de la mansión. El rostro de la mujer se ensombreció al volverse hacia Sophie. Es Adelaide. Llora sin parar desde que se fue la última niñera. Sígueme. El corazón de Sophie dio un vuelco. Creyó entender lo que pasaba, pero mientras caminaban por el enorme pasillo con suelo de mármol, la grandeza de la mansión la abrumaba. Candelabros de cristal colgaban de los altos techos y pinturas invaluables adornaban las paredes. El aroma a flores frescas impregnaba el aire mientras subían la gran escalera. La mujer que Sophie ahora conocía se llamaba Sarah Green. Se detuvo frente a una pesada puerta de madera. Llamó 2 veces antes de abrirla sin esperar respuesta. Dentro, un hombre de unos 40 años estaba de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Su mandíbula afilada y su traje a medida gritaban riqueza. Pero Sophie no pudo ignorar las sutiles señales de agotamiento en su postura. Su cabello oscuro estaba salpicado de canas y había una marcada dureza en su expresión cuando se giró para mirarla. «Llegas tarde», dijo con voz fría e indiferente. Sophie se sorprendió por la falta de saludo, pero antes de que pudiera responder, él comenzó a caminar hacia la puerta. «Sígueme, no tenemos tiempo que perder», dijo sin mirarla, dejando que Sophie lo siguiera rápidamente por la escalera. Sus piernas se sentían más pesadas a cada paso. Cuanto más se adentraba en la mansión, más se sentía como una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Al llegar al último piso, Sophie pudo oír el sonido de suaves sollozos provenientes de una habitación al final del pasillo. El señor Whitmore abrió la puerta. Una niña pequeña estaba sentada en una gran cama de felpa, rodeada de un mar de juguetes intactos. Su cabello castaño estaba enredado y su rostro estaba surcado de lágrimas. Sophie sintió que su corazón se compadecía de la niña, pero no podía ignorar la punzada en el estómago. ¿En qué se había metido? ¿Qué crees que pasará después? ¿Se quedará Sophie a ayudar o? Ella. Vete antes de que las cosas se compliquen aún más. Sophie estaba en la puerta, con el corazón acelerado mientras observaba a la niña en la cama. Su rostro, surcado por las lágrimas, se hundía en las manos. Sophie no sabía qué hacer. No era terapeuta. Ni siquiera estaba capacitada para lidiar con crisis emocionales, pero de algo estaba segura. Esta niña, Isabella Whitmore, necesitaba a alguien. El aire en la habitación se sentía denso por la tensión, como una olla a presión a punto de explotar. Sophie miró al señor Whitmore, cuya expresión fría y pasiva dejaba claro que estaba desorientado. Era un hombre de negocios, un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, pero esto era algo diferente, algo crudo. Llevaba horas así, dijo con voz seca, sin emoción. Ninguna niñera dura más de una semana. Todas dicen que es demasiado difícil de manejar. El corazón de Sophie estaba retorcido. Demasiado difícil. ¿Cómo podría? ¿Alguien dice eso de una niña? Dio un paso cauteloso hacia adelante.
Su voz era suave pero firme. Oye, Isabella, está bien. No tienes que asustarte. Sofie dijo suavemente, sentándose al borde de la cama. No sabía si la niña respondería, pero para su sorpresa, Isabella levantó la vista con los ojos muy abiertos y enrojecidos. Su mirada reflejaba una mezcla de confusión y desconfianza. Soy Sofie, dijo con una suave sonrisa. Sé que es difícil ahora mismo, pero estoy aquí para ayudarte. No tienes que llorar más. Isabella sollozó y se limpió la nariz con el dorso de la mano, pero no dijo nada. Sofie no estaba segura de qué esperaba, pero el silencio en la habitación se hacía más denso con cada segundo que pasaba. Tenía que hacer algo. Oye, yo también tengo una hija, continuó Sofie con su voz cálida y empática. Se llama Emily, tiene más o menos tu edad, y al igual que tú, a veces también se pone triste. Las palabras de Sofie quedaron suspendidas en el aire, un pequeño intento de acortar la distancia entre ellas. Los ojos de Isabella brillaron con un leve indicio de interés. Se secó la cara de nuevo y luego se acercó lentamente a Sofie. Sus movimientos eran tentativos, como si tanteara el terreno. ¿Llora mucho?, susurró Isabella con voz temblorosa. El corazón de Sofie se encogía a veces. Admitió. Pero ¿sabes qué? Está bien llorar. Ayuda, es como dejar salir todo lo malo para que lo bueno pueda volver. Isabella la miró con los ojos abiertos. Sofie vio un destello de curiosidad, tal vez incluso de esperanza. No estaba segura de si la chica lo entendía del todo, pero sintió que habían dado un pequeño paso adelante. Sofie se giró para mirar al señor Whitmore, que había estado de pie en silencio en la puerta. Observar su rostro era indescifrable, pero notó el sutil cambio en su postura. Tal vez fue la forma en que su mirada se detuvo en Isabella, suavizándose un poco, o la forma en que su mandíbula se relajó al mirarlas a las dos. Sofie no estaba segura, pero algo en la habitación había cambiado. Había una grieta en las paredes que había construido a su alrededor, una grieta que Sofie no esperaba ver. Así que pronto se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Nunca entendí realmente cómo manejarla, admitió en voz baja, como si las palabras le fueran desconocidas. Es diferente, ya no sé qué hacer. Sofie sintió una punzada de compasión por él. Era un hombre que lo tenía todo. Una mansión, un estatus de riqueza, pero estaba claro que nada de eso podía arreglar lo que estaba roto en esta casa. Sofie no era profesional, pero sabía una cosa con certeza. El amor podía arreglar muchas cosas, incluso las partes más rotas de una persona. No está solo, señor Whitmore, dijo suavemente mirándolo directamente a los ojos. Todos tenemos nuestras dificultades, pero tal vez lo que Isabella necesita no es otra niñera ni una rutina estricta. Tal vez solo necesita a alguien que no la abandone, alguien que se quede incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Las palabras se sintieron contundentes al salir de su boca. Sofie no tenía ni idea de dónde venían, pero eran la verdad en ese momento. Se dio cuenta de algo profundo. Ya no solo hablaba de Isabelle, sino de sí misma. Estaba cansada de ser solo la repartidora, la que se iba después de terminar el trabajo. Quería quedarse por Emily, por Isabella, por sí misma. Los ojos de John Whitmore se suavizaron al mirarla. Sofie. Él ya no era solo un hombre de negocios adinerado. Era un padre que luchaba por conectar con su hijo. En ese momento, Sofie supo que las cosas no eran tan desesperanzadoras como parecían. Aún había margen para el cambio y el crecimiento. Tras unos largos segundos de silencio, volvió a hablar. Su voz era más baja, más contemplativa. Tienes razón, Sofie. He estado demasiado concentrada en arreglarla, en arreglarlo todo, que olvidé lo que realmente importa. Sofie sonrió suavemente a veces. Las cosas más difíciles de arreglar son las que no podemos ver, pero con el tiempo lo lograrás antes de que pudiera decir nada más. Isabella se subió a la cama junto a ella, apretando las rodillas contra el pecho. Sofie no la presionó, no intentó obligarla a nada. Simplemente se sentó allí,
ofreciéndole el tipo de apoyo silencioso que hablaba más fuerte que las palabras. Pasaron unos minutos antes de que Isabella volviera a susurrar, esta vez con un poco más de fuerza. ¿Puedo preguntarte algo? Sophie se volvió hacia ella, con el corazón henchido, con la pequeña victoria de ver a la chica hablar. Claro, cariño, ¿qué te parece? ¿Soy demasiado difícil de amar?, preguntó Isabella. Su voz se llenó de un profundo miedo infantil que Sophie nunca supo que encontraría en un alma tan joven. A Sophie también se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Difícil de amar, las palabras eran un doloroso recordatorio de los muros que los niños a veces construyen alrededor de sus corazones cuando se sienten abandonados, cuando sienten que los han rechazado demasiadas veces. No, Isabella, dijo Sophie en voz baja, con la voz firme, la verdad que en el fondo sabía. No eres demasiado difícil de amar. Nadie es demasiado difícil de amar. A veces la gente solo necesita un poco más de tiempo para descubrir cómo demostrarlo, pero el amor siempre está ahí. Isabella no respondió, pero Sophie pudo ver una leve chispa de esperanza en sus ojos, y para Sophie eso fue suficiente. John Whitmore, que había estado de pie en silencio junto a la puerta, pareció respirar hondo, sin apartar la mirada de él. Hija. Sophie vio un cambio en él, algo tácito pero palpable. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a entender. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué creen que John Whitmore debería hacer ahora? ¿Debería intentar abrirse más a Isabella o hay algo más que deba hacer para ganarse su confianza? Cuéntenos qué piensan. Los días que siguieron fueron como un torbellino. Sophie nunca imaginó que un simple parto pudiera convertirse en una experiencia transformadora. Pero a medida que pasaban los días, se convirtió en algo más que una forastera en la mansión Whitmore. Se estaba convirtiendo en parte del tejido familiar, una parte integral de la vida de Isabella, y en un extraño giro del destino, incluso la Isabella de John, que antes era una niña retraída y emocionalmente distante, ahora reía con más frecuencia. Sus ojos brillaban más, su rostro estaba menos tenso. La transformación fue sutil al principio. Sophie la captaba. Miradas a Emily observándola mientras dibujaba una pequeña sonrisa en sus labios. Pero a medida que pasaban los días, Sophie podía verlo con más claridad. Isabella se estaba abriendo. Se estaba convirtiendo de nuevo. John Whitmore también había cambiado. Ya no era el hombre de negocios frío y calculador que solo veía a su hija como un proyecto a resolver. Ya no era el padre distante que apenas podía mirar a su propia hija. El hombre que Sophie había conocido por primera vez, el que había estado tan inseguro de cómo amar a su hija, estaba desapareciendo lentamente en su lugar. Un hombre que estaba aprendiendo a sentir de nuevo, a estar presente para las personas que más le importaban. Pero a medida que sus vidas comenzaban a asentarse en este nuevo e inesperado ritmo, Sophie sabía que aún había preguntas por responder. Aún había cosas sin decir, cosas que flotaban en el aire, fuera de su alcance. Era una tranquila mañana de martes cuando surgió la conversación. Sophie había estado preparando el desayuno en la cocina. Una bandeja de magdalenas recién horneadas se enfriaba en la encimera. Cuando John entró, luciendo más serio que de costumbre, su expresión era indescifrable, pero había una pesadez en sus ojos que hizo que Sophie se detuviera. «Sophie, ¿podemos hablar?», preguntó con voz firme pero con un rastro de incertidumbre. Sophie dejó la bandeja de muffins. Sus manos repentinamente estaban húmedas. «Claro. ¿Qué está pasando?», ella preguntó intentando interpretarlo. «He estado pensando mucho en todo, en cuanto han cambiado las cosas desde que llegaste a nuestras vidas», comenzó con voz mesurada, hablando de lo mucho que has hecho por Isabella, por Emily y por mí. Respiró hondo, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. «No quiero ser solo un hombre que provee, quiero ser un padre de verdad». El corazón de Sophie dio un vuelco. Había visto cómo John había empezado a interactuar con Isabella. Había visto cómo, con el tiempo,
Él empezaba a abrirse no solo a su hija, sino también a sí mismo. Pero no se lo esperaba. Ya lo estás haciendo, John. Sophie respondió suavemente, con la voz cargada de emoción. Estás aquí, estás presente, lo estás intentando, eso es todo lo que importa. Pero John negó con la cabeza, frustrado consigo mismo. No es suficiente, no he hecho lo suficiente, ni siquiera lo he intentado hasta ahora. Sophie pudo ver el dolor en sus ojos reflejaban arrepentimiento, pero lo que más la impactó fue la honestidad en su voz. Por primera vez, no se escondía tras su riqueza, su poder, su frío exterior. Era solo un hombre que había perdido el rumbo, pero que intentaba desesperadamente encontrar el camino de regreso. Quiero preguntarte algo, continuó John con voz tensa. He estado hablando con mi abogado sobre ti y Emily. Sophie frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? John se acercó un paso más. La distancia entre ellos de repente parecía menor. Quiero ofrecerte más que solo un lugar donde quedarte. Quiero que tú y Emily formen parte de esta familia. Oficialmente, quiero que te quedes aquí. Sophie, quiero que me ayudes a criar a Isabella. No puedo hacer esto sin ti. Sophie sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Su mente se aceleró, procesando la enormidad de lo que estaba diciendo. Esto no se trataba solo de un trabajo. Esto ya no se trataba solo de quedarse en la mansión. Él le ofrecía algo mucho más grande. Una familia, pero ¿era demasiado? ¿Estaba lista para dar ese paso? ¿Podía confiar en sí misma? ¿Podía confiar en él antes de poder responder? Isabella apareció en la puerta, con el rostro radiante, como si percibiera el cambio en el aire. Mamá, ¿podemos ir al parque hoy?, preguntó con entusiasmo. Sophie sonrió, con el corazón dolido por el amor que sentía por esta niña que ya no era solo una extraña en su vida. Claro que sí, cariño. Iremos después del desayuno. Isabella corrió hacia John, abrazándolo por la cintura. Papá, podemos jugar en los columpios hoy. John rió suavemente, con las manos apoyadas en sus hombros. Creo que se puede arreglar, dijo con voz suave y cálida. Sophie los observó por un momento. Padre e hija finalmente conectaron. Fue una visión que nunca pensó que vería cuando entró por primera vez en esta mansión. Los muros que John había construido a su alrededor se habían derrumbado y en su lugar había algo. Una familia mucho más valiosa, pero Sophie aún tenía una pregunta que hacerse. ¿Podría realmente quedarse allí? ¿Podría aceptar la oferta? Conociendo la complejidad de sus vidas, conociendo la incertidumbre que aún los aquejaba. Y, lo más importante, ¿estaba lista para la posibilidad del amor? Mientras se dirigían al parque ese mismo día, Sophie contempló el horizonte de la ciudad, un mundo lleno de incertidumbre y esperanza que se extendía ante ella por primera vez en años. Sintió que podría simplemente pertenecer. ¿Qué crees que debería hacer Sophie? ¿Debería aceptar la oferta de John y formar parte oficialmente de su familia o debería alejarse para preservar su independencia? ¿Cómo crees que su decisión afectará su futuro? Comparte tu opinión en el comentario 100. Si piensas lo mismo y dinos desde donde lo ves, me encantaría saber qué piensas. No olvides compartir este video con tus amigos que puedan necesitar un poco de inspiración.